Ok, bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Armando González Arroyo, delegado del Estado de Oaxaca, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con el tema de devoluciones de IVA. También nos acompaña el doctor Octavio de la Torre y el licenciado Héctor Tejada, nuestro tesorero. También contamos con la presencia del señor Jesús Álvarez, presidente de Canaco Salina Cruz, el cual le agradezco que nos esté acompañando esta tarde. El ingeniero Jorge Osorio Velázquez, de Canaco Tuxtepec. El señor Andrés Álvarez, tesorero de Huapan. El licenciado Salvador Carlos López, de Conacope, Oaxaca. También está con nosotros nuestra coordinadora regional, la licenciada Araceli Hernández, así como también con todos nuestros síndicos del estado de Oaxaca, Tuxtepec, Huatulco y Huahuapan. Les agradezco en esta tarde el que nos estén con nosotros y paso los micrófonos al doctor Octavio de la Torre para que les dé la bienvenida. Gracias, Dulce. Hay un poco de eco. Pero, bueno, pues antes que nada, agradecerles a todos que estén participando con nosotros. Recordemos que estas jornadas de los derechos del contribuyente han sido muy importantes. Hay temas relevantes. La verdad es que los delegados en todo momento nos han dado información de primera mano. Incluso celebro que algunos otros organismos hayan tomado gran parte de esta guía, que estén llevando ya a cabo eventos similares y simultáneos. Esto obviamente nos va a ayudar a que la información permee a los ciudadanos, que son aquellos a los cuales Prodecon de manera decidida, tanto por ley como por su estatuto, ha venido apoyando. Antes de que se inicie, ¿no? Como protocolo, siempre es importante que del Comité Ejecutivo de Concanaco nos dé unas palabras de bienvenida. Aquí tenemos al ingeniero Héctor Tejada Char. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes. No sé si quieras darnos las palabras de bienvenida. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a todos. Qué gusto verlos por aquí. Qué gusto ver este nutrido grupo de gente. Reciban todos un saludo muy afectuoso del presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí con nosotros. Saludo con afecto Octavio de la Torre de Estéfano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Gracias por hacer posible este tour de reuniones, Octavio. A los consejeros de Concanaco por el estado de Oaxaca, mis amigos Calixto Saúl Bravo Martínez y Ernesto Gutiérrez Jiménez, que en breve entrarán a la sesión de consejo junto con nosotros de la Concanaco. Muchísimas gracias por el apoyo. El vicepresidente de la zona sur, mi amigo Javier Saldívar, que al parecer ahorita se comunicó con nosotros y tiene problemas con su internet por el tema del sismo del estado en el estado de Guerrero. Le agradezco, no va a poder estar aquí, pero le agradezco mucho todo el acompañamiento para la organización de esta reunión. El síndico del contribuyente del estado de Oaxaca, contador público Dulce Reyes Zárate, gracias por la coordinación y organización de este evento, Dulce. A los presidentes de las cámaras de comercio, servicio y turismo del estado de Oaxaca, Andrés Enrique de Oaxapan, Eduardo de Huatulco, Ernesto de Oaxaca, Jesús de Salina Cruz, Jorge de Tuxtepec y Salvador López por la Canacope, Oaxaca. Muchas gracias, estuve hablando con todos ustedes. Gracias por la difusión y el apoyo a la organización de esta reunión, mis estimados amigos. A los presidentes de la Cámara de Comercio que se encuentran presentes de otros estados, muchas gracias por estar aquí. A nuestro amigo, delegado en Oaxaca de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, licenciado Armando González Arroyo. Gracias por acompañarnos y por hacer posible esta reunión. Armando, de verdad, muchísimas gracias. Por ahí te estoy viendo en la pantalla. Gracias por tu tiempo y por exponer este tema tan importante. A los síndicos regionales, mis amigos Ariel, Araceli, Julio, Abraham, mi paisano Juan Carlos y Héctor Mitocayo. Gracias. Saludos a los síndicos estatales, a mis amigas y amigos empresarios, vicepresidentes de la Concanaco, consejeros. Como confederación hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos de tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon. En esta charla llamada Devoluciones de IVA,
nos aclarará los mecanismos que debemos seguir, tiempos, posibles causas de retrasos de las devoluciones del impuesto al valor agregado, que son recursos que para muchas empresas son indispensables su pronta devolución para seguir operando. Me encuentro muy contento porque seguimos fortaleciendo nuestras relaciones y gracias a la participación de los delegados tendremos más información para el beneficio de todos nuestros representados. Esta es la 7ª reunión de las primeras 11 que en principio tendremos con los delegados de PRODECON, que ya no son 11, ya son 13 de cada estado, las cuales serán Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur, Sinaloa y se integrará también Chihuahua y Quintana Roo. Les pido de nuevo que estén al pendiente de cuándo se realizarán, pues tocarán diferentes temas, por lo que encontramos muy enriquecedor atenderles. Para no extenderme más, solo me queda reiterarles todo el apoyo a las cámaras y a los afiliados desde la tesorería de la Confederación Tesorero, de la tesorería, a los presidentes, a los consejeros. Muchas gracias por estar aquí y también de forma personal, todos ustedes tienen mi apoyo. Quedo a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, buenas tardes a los presidentes, a todos los que están invitados. No sé si quisiera alguno de los presidentes de las cámaras en Oaxaca, quisiera dar algún mensaje de bienvenida de manera adicional. Dulce tiene algunos problemas con el micrófono, entonces le estaré ayudando en lo que se pueda y me estará enviando información a través de mensajes. Los presidentes que están en el grupo. Bueno, sin más, el evento del día de hoy es sumamente importante, es un tema relevante para todos los sectores, no nada más para el sector terciario, sino también para el secundario y el primario. Es un tema que de manera muy recurrente el sector empresarial ha estado solicitando que se cumpla con los tiempos en cuanto a las devoluciones de IVA y que el tratamiento que se dé sea de la manera más eficiente. El día de hoy tenemos como invitado al delegado en el estado de Oaxaca de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el licenciado Armando González Arroyo. Licenciado, bienvenido. No sé si podamos poner su semblanza. El licenciado Armando González Arroyo es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, León. En el ámbito laboral ha colaborado en la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. De igual forma se desempeñó como abogado litigante en diversos despachos jurídicos en ese mismo estado, especializados en materia administrativa y fiscal federal. A partir del 2013 se incorporó a la PRODECON, en la cual ha ocupado diversos cargos como ser asesor jurídico, jefe de departamento, subdelegado de la delegación de Oaxaca, encargado de despacho de la delegación y actualmente delegado en Oaxaca. Es expositor recurrente en el ámbito fiscal federal. Bienvenido, Armando. De verdad que un privilegio tenerte aquí. Vemos que en todo tu recorrido y desarrollo has pasado por varias de las posiciones en esta Procuraduría. ¿Quién mejor que tú, con la experiencia que tienes, para darnos este tema? Te pediríamos nada más, delegado, si tú vas a tener la opción de ser anfitrión y de compartir tu pantalla. Entiendo que hay un pequeño botón abajo para evitar que cualquier persona pueda hacer algún dibujo o poner alguna información que no sea tu propia presentación. No sé si puedas identificar ese botón en los controles que tienes asignados. Para que... sí, perfecto. Lo estaría verificando. Creo que voy a activar la opción. Sí, es la opción que nadie pueda dibujar ni hacer ninguna anotación en tu presentación. Isaí, ok, perfecto. Si nos dices, Isaí, dónde está, te agradeceríamos. Sí, ya deshabilité la opción. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, delegado. Es un tema de seguridad. Hemos tomado todas las precauciones para que este tipo de eventos se mantengan en el ámbito académico, en el ámbito empresarial y pues más que nada de nueva cuenta bienvenido, agradecidos con tu participación, con la de Oscar, con la del titular en funciones. De verdad que PRODECON ha sido un organismo que nos ha ayudado todo el tiempo. Adelante, licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Agradezco en especial a la contadora Dulce Reyes Zárate pues por la atenta invitación a esta videoconferencia.
al doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de síndicos del contribuyente, a todos los síndicos del estado de Oaxaca. Bueno, nosotros lo que buscamos siempre es tener ese contacto con todos los grupos de contribuyentes organizados para tener esa facultad, esa cultura contributiva, para poder informar temas puntuales, como justamente el tema que nos toca en esta exposición de devoluciones de impuesto al valor agregado. Sin más preámbulo, bueno, solo para corroborar, ¿sí pueden visualizar la presentación? Disculpen. Sí, se ve muy bien, se ve la primera diapositiva. Perfecto. Muy bien. En ese caso, pues bueno, sin más preámbulo, damos inicio. Bueno, para iniciar, creo que lo prudente es tener los antecedentes históricos de este impuesto. Originalmente, pues se generó o se publicó el 1 de enero de 1980, que entró en vigor la ley del IVA, que fue publicada el 29 de diciembre del 78. Fue 2 años después que entró en vigor, y fue a partir del 1 de enero del 83 cuando entran en vigor las modificaciones a las tasas inicialmente determinadas, donde se establecieron las tasas del 0%, 6%, 15 y 20 respectivamente. Derivado de estas tasas iniciales, bueno, buscando que este impuesto, que realmente siempre es un impuesto que va a generar gran cantidad de recursos al erario público, porque es un impuesto instantáneo, inmediato, indirecto, y que por el consumo, por valor de actos o actividades que tienen que ver con la enajenación, prestación de servicios independientes, prestación de uso o goce temporal de bienes o importación, se genera la recaudación, la contribución, que apoya pues, a generar esa actividad económica y sobre todo las actividades esenciales del fisco federal para atender necesidades básicas. En base a ello, fue en enero del 91 cuando las tasas fueron, bueno, se incrementaron. Aquí una reducción del 15 al 10% y del 20 al 10%. O sea, hubo una reducción de una tercera parte para la tasa original del 15%, y la que se mantenía del 20% se redujo al 50% pues bueno, para hacer menos gravoso el impuesto. Sin embargo, fue en enero del 95, a raíz de la crisis económica de 1994, que se determinó incrementar de nueva cuenta estas tasas del 10 al 15% y prevalecer en la región fronteriza la tasa del 10%. Posterior a ello, el 1 de enero del 2010 entra en vigor el decreto por el que se modifican las tasas y quedan de la siguiente manera: la tasa del 0% a ciertos valor de actos o actividades en la generación de bienes que vamos a ver más adelante, y el 11% y finalmente del 16%. 11% para región fronteriza y 16% para en general. Y fue el 1 de enero del 2014 cuando ya se homologó esta tasa del 16%. Es un pequeño preámbulo para conocer primero las características de este impuesto indirecto y posteriormente entrar al tema de devoluciones. El IVA tiene sus antecedentes en el impuesto sobre ingresos mercantiles, el cual anteriormente gravaba en cascada cada etapa de comercialización, desde el fabricante o productor del bien que se va a enajenar o quien prestaba el servicio hasta el consumidor final. Esto, pues, evidentemente hacía que se encareciera el producto y que al final de cuentas cada una de las etapas del proceso productivo tuvieran que absorberlo. Sin embargo, para evitar este tema que evidentemente generaba un problema económico, se fue creando esta opción de acreditar y trasladar el impuesto. O sea, tanto el impuesto pagado como el que me retenían o me trasladaban los proveedores, pues se manejó una mecánica para que
los contribuyentes que estuvieran de manera intermedia en el procedimiento de comercialización de los bienes o en este proceso productivo no tuvieran que absorber este impuesto. Y fue el consumidor final quien, bueno, valga la redundancia, finalmente tuvo que absorberlo. Y como lo comentamos en un inicio, este es un impuesto indirecto, instantáneo, real y proporcional, y que se genera pues, cada vez que se compra algún bien, se adquiere algún servicio o se realiza alguna importación o un uso o goce temporal de bienes. Y este impuesto pues, son sujetos tanto personas físicas como morales. Vamos a ver más adelante el procedimiento de acreditamiento, que es muy interesante y muy relevante para efectos de solicitar un saldo a favor o de verificar si se tiene el derecho a este saldo a favor. Entre el objeto de la ley del IVA, que viene en el artículo primero del ordenamiento respectivo, están gravar los actos o actividades en territorio nacional relacionados con la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o aquellos que otorgan el uso o goce temporal de bienes, así como la importación de bienes y servicios, con sus ligeras matices que vamos a ver a continuación. Bueno, la tasa del impuesto es aplicando los valores que señala la ley de la materia, la tasa del 16%. Y el IVA en ningún caso se va a considerar que forma parte de dichos valores. Esto quiere decir que el valor de cada una de estos actos o actividades, háblese de enajenación de bienes, prestación de servicios, a ese valor se le va a adicionar el 16% del IVA como un concepto independiente y bien delimitado, que vamos a ver también en el comprobante fiscal digital. Bueno, para ver el tema del traslado y el acreditamiento, pues primeramente el contribuyente va a trasladar dicho impuesto en forma expresa y por separado, que esa forma expresa y por separado por lo general se advierte en el comprobante fiscal digital, CFDI, que es por excelencia el documento que va a acreditar ese valor de acto o actividad en la mayoría de los casos, a excepción, claro, de la importación, donde es el pedimento de importación, donde se advierte el valor del impuesto, en este caso el tasa del 16%, y también la manera en la que de forma expresa y separado se está trasladando. Las personas que tienen los bienes los usen o gocen temporalmente o los reciban en los servicios. Se entiende por traslado, que esto es un punto muy relevante, del impuesto, el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto de la ley del IVA. Incluso cuando se retiene en términos del artículo primero A, artículo tercer párrafo, o el artículo 18J, fracción segunda. Este artículo 18J, fracción segunda, inciso A, habla de la retención por aquellos contribuyentes que tengan intermediación por enajenación de servicios o uso o goce temporal de bienes en plataformas digitales, que son estas disposiciones que entraron en vigor justamente el 1 de junio de este año, y que, pues bueno, está pendiente a todos esos contribuyentes que realizan estas actividades, llámese actividades de enajenación de bienes, de prestación de servicios, de entrega de comida, de transportación de personal, transportación de personas de manera particular, o el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Es esta adición del artículo 18J que ocurrió pues justamente en 2020. Sí, perdón, creo que hay un micrófono encendido. Ok. Bueno, por el tema del traslado es, en palabras económicas, pues es ese impuesto que el intermediario cobra al consumidor final. Es el impuesto que va incluido, bueno, se le adiciona en el comprobante fiscal digital y que, bueno, al final de cuentas, como lo habíamos comentado en un inicio, no absorbe el empresario o el quien está prestando el servicio, sino el consumidor final, y es el prestador del servicio quien al final de cuentas lo va a enterar al fisco federal, ya que el tema del impuesto, el valor agregado, es un efecto neutro para quien presta el servicio. Llámese, pues bueno, en cualquiera de sus etapas productivas,
llámese enajenación de bienes, llámese uso o goce temporal de los mismos, dependiendo de cualquier tipo de empresa que se dedica, por ejemplo, al rubro de alimentos, de hospedaje, todo ese impuesto que se cobra al consumidor final, al final lo va a enterar al fisco. Sin embargo, bueno, aquí están las tasas aplicables, de la tasa general del 16% actualmente, la franja región fronteriza del 8% y la tasa especial del 0%. Y también la tasa de enajenación de prestaciones de servicios o uso o goce temporal de bienes en plataformas digitales, que aplica del 8% a partir del 1 de junio. Este porcentaje obedece al 50% del impuesto, o sea, que sería la mitad de la tasa general, del 16%, y este es el impuesto que se le va a cobrar a cada uno de los consumidores finales, al que se le va a trasladar de manera expresa y por separado en el comprobante fiscal que acredite esa operación. Esto es relevante para efectos de la devolución. Diferencia entre la tasa del 0% y la exención. La diferencia más importante o diametral entre la tasa del 0% y la exención es el hecho de que la tasa 0% permite el acreditamiento. Eso significa que aquel valor de actos o actividades que estén a esta tasa va a permitir al contribuyente que realice valor de actos o actividades y que también traslade el impuesto a acreditarlo al momento de que vaya a enterarlo al fisco federal. Eso significa que si yo, bueno, a mí me trasladan a su vez impuesto al valor agregado, todos los proveedores, por las actividades o los gastos que tengo que realizar propios de mi actividad, ese impuesto que me están trasladando, a su vez yo lo puedo acreditar contra el impuesto que yo contribuyente también traslado al consumidor final. A final de cuentas es una cantidad que yo debo enterar al fisco porque es un impuesto que no me pertenece, es un impuesto que yo retengo directamente al consumidor final y a su vez todo ese impuesto que a mí me retuvieron lo puedo acreditar, o sea, le debo a la autoridad, al fisco federal, pero por otra parte yo no debo soportar, porque no soy consumidor final, esa repercusión económica del impuesto. Y en ese sentido se realiza el acreditamiento y dependiendo si el IVA trasladado es mayor al acreditable o viceversa, se puede generar el saldo a favor o el saldo a cargo para pagar en cada una de las declaraciones que se realizan de manera definitiva, de manera mensual, mes con mes, antes del día 17 de cada mes. Y atendiendo a esta mecánica, es que el impuesto se maneja a través del flujo de efectivo. El flujo de efectivo que le va a generar liquidez a las empresas para poder realizar sus operaciones cotidianas, tratando tanto con el tema, lo que se busca o lo que buscó el legislador, es no generar una afectación en la actividad del contribuyente intermediario que se encarga de trasladar y enterar el impuesto al fisco. Ahora, por el tema del IVA acreditable y de acreditamiento, se entiende por el impuesto acreditable, que es el IVA, que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes de que se trate. Como lo hemos comentado, la diferencia entre el impuesto que a mí me trasladan y el que yo traslado a otras personas, pues es lo que va a generar el saldo a favor o el saldo a cargo. El acreditamiento consiste en restar en ese impuesto acreditable, o sea, el impuesto acreditable, llámese aquel que mis proveedores me cobraron por todas las enajenaciones, uso o goce temporal de bienes o prestación de servicios, y de la cantidad que resulte de aplicar los valores señalados en la ley, aplicando la tasa que según corresponda. Y lo importante, los elementos relevantes para que sea acreditable el IVA, es que se cumplan los siguientes requisitos. Algunos requisitos vienen en el artículo 5 de la ley del IVA y otros más vienen en la ley del impuesto sobre la renta, hablando de temas de estricta indispensabilidad. Los requisitos indispensables para que este IVA sea acreditable es que deben ser bienes estrictamente indispensables para realizar la actividad del contribuyente que está aplicando el acreditamiento. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado de manera expresa al contribuyente y que conste por separado en el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 3 del artículo 32 de la ley del IVA.
y también que deberá pagarse en el mes de que se trate. Hablando del tema de flujo de efectivo, el valor de actos o actividades no se puede, bueno, se tendrá que acreditar en el mes de que se trate. Por ejemplo, si yo presento mi declaración, en este caso será al día 17 de junio, relativo al mes de junio, solo puedo acreditar aquel valor de actos o actividades que se hayan pagado en el mes de junio, ya que en caso contrario, pues no será posible aplicar esta mecánica. Hay que tomar muy en cuenta que hay muchas operaciones que no se van a lo mejor se están vendiendo a crédito. Por ejemplo, estoy vendiendo el caso de contribuyentes que vendan una tienda departamental, por ejemplo, que los productos los estén ofreciendo a meses sin intereses, que es algo muy común. En ese caso, pues el IVA que se está trasladando no se definirá como impuesto por trasladar, o sea que está pendiente del traslado porque todavía no se puede incluir en esta mecánica de acreditamiento y no se puede tampoco enterar al fisco federal hasta en tanto se cubra el valor del acto o actividad de manera íntegra y pues totalmente cuando se cumpla este pago a satisfacción del acreedor. La misma situación aplica con el IVA acreditable, porque puede que yo también en la misma empresa, en la misma tienda departamental, en el mismo ejemplo, esté comprando no sé, ropa, juguetes a mis proveedores y también los esté comprando a crédito. Ese impuesto está pendiente de acreditar, sin embargo no lo puedo acreditar en el mes de que se trata porque pues todavía no se ha cumplido con uno de los requisitos esenciales y es que deba pagarse en el mes de que se trate y a satisfacción del acreedor. Que bueno, vamos a ver también un poco más adelante el tema de pago en especie y muchos criterios que ha emitido Prodecon respecto de la mecánica del momento que se puede considerar como efectivamente pagado un valor de acto o actividad o inclusive algunos temas que se han observado respecto del procedimiento de devolución. Otro requisito indispensable es el que tratándose el impuesto al valor agregado trasladado que se hubiera retenido conforme a los artículos 1A y 18J, fracción segunda, inciso A de la ley del IVA, dicha retención se entere en los mismos términos y plazos establecidos en la misma. Y en este caso, el impuesto retenido y integrado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Este punto, fracción cuarta, es muy relevante porque habla del acreditamiento. El acreditamiento como tal es bueno, vienen los supuestos en el artículo 21A, que en este año también se adicionó la fracción cuarta, perdón, que habla de aquellos servicios donde se ponga a disposición personal el contratista al contratante. Son temas muy relevantes porque en este caso es un impuesto que no puede funcionar o no puede aplicarse para este esquema de acreditamiento. Ese impuesto se deberá enterar de manera directa al fisco federal y la regla señala que no debe ser en el mismo mes en que se realice el pago, sino el mes siguiente. Es un tema muy importante porque es una generalidad, una regla especial en tratándose del acreditamiento y en este caso, pues del IVA, perdón, en tratándose de la retención del IVA, disculpen, en tratándose si tengo el IVA acreditable, a ese IVA acreditable del mes de que se trate, le voy a reducir las retenciones de IVA que se han efectuado en los términos del artículo 1A y 18J, fracción segunda, inciso A, y al resultado se aplica el procedimiento de acreditamiento que ya comentamos anteriormente. El impuesto acreditable y al resto el traslado del acreditable y la diferencia, si es positiva, es saldo a favor, si es negativa, es saldo a cargo, que tengo que enterar al fisco federal en tiempo y forma el 17 de cada mes. Bueno, algunos temas relevantes de excepciones al caso de prestación de servicios de sueldos y salarios, porque no se considera una prestación de servicio independiente la que se realiza de manera subordinada
mediante el pago de una remuneración, ni los servicios de los que se perciban ingresos de la ley del ISR, donde se asimilen a dicha remuneración. Pues bueno, para el caso de valor de actos o actividades por prestación de servicios, esta es una excepción a la regla que no va a detonar el impuesto al valor agregado, que está exento, y pues bueno, no se aplicará la mecánica respectiva. Momento de causación del impuesto es en la prestación del servicio, que se tendrá la obligación de pagar en el momento en que se cobra efectivamente la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de intereses a que se refiere el artículo 18A de la ley del IVA, donde pues, se va a pagar el impuesto conforme se vaya devengando el interés. Bueno, aquí vamos a hablar de manera general, para entrar ya en materia del tema de devoluciones, de las exenciones que en la ley del IVA vienen señalados para efectos de enajenación de bienes en el artículo 9, en la prestación de servicios, artículo 15, y en otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, artículo 20, y en importación, el artículo 25. Pues en enajenación bueno, para hacerlo un poco más ágil, le estaremos solo señalando de manera muy general, por ejemplo, la prestación de servicios del artículo 15. Los que están exentos son, por ejemplo, servicios de enseñanza en todas las esferas de gobierno, cuando ese servicio es a través de escuelas públicas. También caso de educación preescolar, están en el supuesto de exención de prestación de servicios. Transportes en zonas urbanas, suburbanas, también el caso del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, también el caso de uso o goce temporal de bienes por parte de las donatarias, también uso o goce temporal de bienes tratándose de casa-habitación, está exento. Y bueno, tema de importaciones de manera general, vamos a señalar algunas de manera enunciativa más no limitativa. El artículo 25 de la ley del IVA previene en las importaciones de enseres de la casa, pues bueno, de artículos personales, en caso de importaciones, las importaciones temporales, a excepción, claro, de los que forman parte de la importación realizada, de importación temporal o virtual realizada por aquellas empresas maquiladoras bajo el programa IMEX, que tienen unas peculiaridades que también abordaremos más adelante. Ahora, hablando ya de la devolución de impuestos. Una vez definido, para este efecto de devolución de impuestos es muy importante ubicar el tipo de actividad de la empresa, el valor de actos o actividades que realiza, si estos se realizan a tasa 0, tasa 16%, si son exentos o inclusive no objeto. Los no objeto están señalados en el artículo 4A de la ley del IVA y son prácticamente aquellos que no están señalados en la propia ley. Y en base a ello, verificar también el momento en el que fueron pagados y verificar si procede o no, si existe saldo a favor o no del impuesto, atendo a la mecánica del acreditamiento que ya vimos anteriormente. Bueno, hay que puntualizar que la devolución de impuestos nace justamente de la obligación que tenemos todos los contribuyentes de aportar o de contribuir al gasto público. Es una de las obligaciones constitucionales de los ciudadanos de nosotros contribuir, y la cual se efectúa por medio del pago de contribuciones establecidos en las leyes fiscales. Y justamente derivado de esta misma obligación surgen situaciones en las que los contribuyentes se encuentran en posibilidad de obtener devoluciones por las cantidades que pagan en exceso, porque hay que recordar que los derechos, los principios constitucionales de la debida tributación, el que le asisten a cualquier contribuyente, es el de proporcionalidad y equidad y seguridad jurídica y legalidad de las leyes, en el artículo 31 del Constitucional. Y derivado de ello, o todos los contribuyentes debemos pagar en la justa medida, conforme a las disposiciones fiscales lo establecen. Si existe un exceso en el pago de ese impuesto, pues conforme a los lineamientos que establece la ley para tal efecto, puedo solicitar la devolución. Y aquí surgen dos principales temas respecto a la devolución. El tema sustantivo, respecto del derecho subjetivo que me asiste a solicitar y a
que se me reintegre esa cantidad que pagué en exceso o pagué o que me resulta a favor derivado de la mecánica del impuesto, así como la vertiente del procedimiento, porque existe un procedimiento que se debe seguir y que en el caso de la legislación nacional está estipulado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, donde se previenen pues todo el procedimiento de toda la documentación que se debe aportar, la información, los estados procesales, requerimientos de información y documentación que vamos a ver también a continuación. Y bueno, la finalidad primordial de la devolución es la restitución por parte de la administración tributaria al sujeto pagador de impuestos de las cantidades de contribuciones que éste ingresó, pero que no le corresponde pagar. Y aquí hay también dos vertientes, tanto de la saldo a favor como devolución por pago de lo indebido. El saldo a favor entendiéndose como ese derecho que me concede la mecánica de tributación del que disponen las leyes fiscales, y el pago de lo indebido cuando por un error aritmético o cualquier error humano, o en su caso, inclusive si yo pagué alguna obligación o inclusive algún impuesto o inclusive algún crédito que en su momento fue debido, pero que, bueno, ya sea por ese error aritmético en el caso de impuestos, o en su caso si se acudió a un medio de defensa por ministerio o por una resolución por un órgano jurisdiccional, ese pago que en su momento fue debido se puede considerar indebido con posterioridad. La devolución por pago de lo indebido. En México, como en varios países, hablamos de devoluciones como resultado del pago de lo indebido y devoluciones por saldo a favor, como les comentaba anteriormente. Así el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que es el que previene el procedimiento de esta devolución de tanto saldo a favor como pago de lo indebido, dispone que las autoridades fiscales devolverán a los contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente y las que proceden conforme a las leyes fiscales. En ese sentido, el derecho a la devolución que consagra dicho precepto puede derivar de la existencia de un pago de lo indebido o bien de un saldo a favor, como ya lo comentamos. Bueno, el tema del pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, pues las cantidades que no deudó al fisco federal, y también los montos pagados por particular que debió pagar. El pago de lo indebido puede nacer por un error de hecho, cálculo aritmético, o de derecho del contribuyente, como comentamos por el tema de algún medio de impugnación, que un órgano jurisdiccional determine que ese pago realizado en su momento, que aparentemente fue debido, ya no lo es. Y así, bueno, el saldo a favor y el pago de lo indebido, de manera esquematizada, podemos definir de manera muy breve y muy sucinta, como en el caso del saldo a favor, aquel originado por las mecánicas previstas en las disposiciones fiscales, y pago de lo indebido, el que se origina por realizar un pago derivado de un error aritmético o de la aplicación incorrecta de las disposiciones fiscales. Ahora, devolución de IVA por saldo a favor. Este pues, se origina cuando el IVA acreditable, que es aquel que soportado por el contribuyente, que es aquel que tiene que pagar a sus proveedores, que a su vez le trasladan el impuesto, es mayor al IVA trasladado. O sea, en este caso, el trasladado es el que el contribuyente, valga la redundancia, le traslada a los consumidores final por el valor de actos o actividades que realice con motivo de su actividad empresarial o cualquier tipo de actividad que realice. Teniendo en consideración que en el caso de impuestos indirectos como el IVA, es quien efectivamente debe pagar el impuesto, pues es justamente el consumidor final. Y el efecto de dicho impuesto para un intermediario o quien presta el servicio, que tiene tanto IVA acreditable como trasladado, es meramente neutro, porque al final de cuentas el impuesto que él traslada se tiene que entrar al fisco federal, y el que él paga pues lo puede acreditar. Al final de cuentas se busca que si yo tengo una cantidad que debo enterar a la autoridad, al fisco federal, y por otra parte el fisco federal me debe reintegrar ciertas cantidades que yo no estoy obligado a soportar porque no soy un consumidor final, se realiza este acreditamiento. Y la diferencia, pues se origina el saldo a favor o a cargo. Y bueno, así el contribuyente disminuye del impuesto que debe pagar el impuesto trasladado que retuvo los consumidores finales, como las ventas realizadas, por ejemplo. Y aquí a continuación vamos a ver un pequeño esquema del impuesto al valor agregado,
el valor de actos o actividades, la tasa aplicable y el procedimiento, vamos a ver también a continuación, del trámite de devolución. Recordemos que el impuesto del valor agregado es objeto de este impuesto la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, cuando se otorga el uso o goce temporal de bienes o la importación de bienes o servicios. Todos estos valores de actos o actividades, y a estos se les aplica la tasa del 16% en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones que vienen en los artículos que ya verificamos anteriormente, y el IVA nunca se va a considerar como parte del valor de bien. Por eso debe determinarse de manera separada y debe declararse debidamente y estar bien definido en el comprobante fiscal digital. El contribuyente que traslada el impuesto en forma expresa y por separado a las personas que de igual manera adquieren bienes, usen o gocen temporalmente los bienes o reciban los impuestos. Este traslado de IVA es el impuesto cobrado al sujeto que realiza cualquiera de los supuestos causantes del IVA. Y finalmente, el contribuyente debe calcular y declarar el IVA con el impuesto soportado, o sea, el impuesto que este contribuyente pagó, menos el impuesto trasladado. Y se puede generar un saldo en contra o un saldo a cargo, un saldo a favor o sin diferencias cuando aparecen ser. En el caso del saldo en contra, el contribuyente paga la diferencia en la oficina autorizada o en este caso vía transferencia electrónica o en el caso también de personas morales, o puede solicitar la devolución. El procedimiento para solicitar la devolución del saldo a favor está estipulado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y que señala que el procedimiento de devolución de las cantidades pagadas indebidamente, así como la de los saldos a favor solicitados con motivo de las mecánicas de las disposiciones aplicables, y tiene las siguientes etapas. La primera de ellas es cuando se presenta el trámite de devolución a través del portal del Servicio de Administración Tributaria por medio del denominado FED, que es el formato electrónico de devolución. La devolución que se conoce comúnmente como devolución manual, aplica este procedimiento del artículo 22. Y en este procedimiento, una vez que la autoridad cuenta con esa solicitud de devolución y con todos los anexos que vienen en regla miscelánea, va a analizar si estos anexos están correctos o si inclusive si tiene la solicitud de devolución advierte un error aritmético, puede requerir al solicitante para que aclare ese error en el término de 10 días hábiles siguientes a aquel en que se haya presentado la devolución. Y a su vez el contribuyente tiene un término de 10 días para hacer las correcciones pertinentes. Caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud. También en términos generales, la autoridad cuenta con un término de 40 días para autorizar la devolución solicitada a partir de la fecha de la presentación de la solicitud respectiva. Sin embargo, este término de 40 días, por ser un término breve, que pues bueno, se busca que sea de esta manera y es especial en términos de saldo a favor de devoluciones de IVA, para no afectar la operatividad o el flujo de efectivo de las empresas. Hay ciertas peculiaridades donde la autoridad, si en este término considera que no tiene los elementos suficientes, puede hacer un requerimiento o inclusive 2 requerimientos. El primero de ellos, puede ser dentro de los 20 días siguientes a la presentación del trámite de devolución, y donde le concede al contribuyente un término similar de 20 días para cumplir con lo solicitado. En caso de que esta información y documentación no sea a consideración de la autoridad suficiente para advertir la procedencia del saldo a favor, la autoridad cuenta con la facultad de solicitar un segundo requerimiento, pero en base a la información y documentación aportada por el contribuyente al cumplir con el primero. Y la autoridad puede realizar este segundo requerimiento dentro de los 10 días hábiles siguientes al cumplimiento del primer requerimiento por parte del contribuyente, y este contribuyente a su vez tiene el mismo término para aportar lo solicitado del segundo requerimiento. Es muy importante precisar que en caso de que la concesión de la autoridad no se cumpla con lo requerido, no se aporte la documentación o información en tiempo y forma,
la autoridad puede, inclusive así lo señala en los requerimientos, el apercibimiento puede tener el contribuyente por desistido de su trámite. Al respecto, vamos a verlos también a continuación, existen varios criterios sustantivos de PRODECON respecto de esta temática, considerando malas prácticas que en su momento tuvieron las autoridades fiscales respecto al tema concreto de devolución de IVA, de saldo a favor de IVA, donde las autoridades requieren información y documentación que no tenían relación con el saldo a favor o el origen del saldo a favor solicitado en devolución. Bueno, esta recomendación de un análisis sistémico que se realizó en 2014 y a base de esa recomendación surgió un criterio sustantivo donde se señaló todas estas malas prácticas y una de ellas es el requerimiento excesivo o requerimiento que no tiene relación con el fondo de la solicitud de devolución. En muchas ocasiones se solicitaba inclusive contabilidad, situaciones que tienen que ver con la actividad principal del contribuyente, el tipo de registros contables que van más allá inclusive del valor de actos o actividades que generaron el saldo a favor, inclusive verificando otros periodos. Se vieron esta serie de situaciones y se emitió esta recomendación en la denominada SACEN, o su Procuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos, y se invitó a la autoridad fiscal a pues bueno, tener mejores prácticas y lo importante es que cuando existe un requerimiento se cumpla a cabalidad con cada uno de los puntos. Inclusive, si el contribuyente no cuenta con la información o documentación solicitada por la autoridad, es importante señalar que no se cuenta con la misma y motivar por qué no se cuenta con ella, a efectos de que se cumpla punto por punto y no da cabida a la autoridad a que, pues bueno, aplique este apercibimiento, lo haga efectivo y se tenga el contribuyente como desistido del trámite. Porque también otra situación que puede jugar en contra del contribuyente es que cuando se presenta una solicitud de devolución y la autoridad tiene por desistido al contribuyente del mismo, ese procedimiento no se entenderá que interrumpe la prescripción, porque hay que recordar que la solicitud de devolución o el derecho a solicitar la devolución de impuestos prescribe en los mismos términos que el crédito fiscal. Perdón, creo que levantó la mano, perdón. Creo que alguien de chat que quiere participar. No, sí, adelante. No te preocupes, Armando. Continuamos con tu presentación hasta el final. Al final, nuestra síndica en el estado recopila las preguntas. Ok. Hace las preguntas y después abrimos el micrófono por si alguien quisiera hacer algún comentario. Perfecto. Digo, para perfecto. no interrumpir tu cátedra. Gracias. Ok, muchas gracias. Excelente. Bueno, continuando, se debe cumplir con todo el requerimiento de cabalidad para evitar esta situación que, como les comentaba, el hecho de tener a un contribuyente desistido de un trámite de devolución, pues bueno, significaría que por esa falta de interés que se previene en la legislación, no existe una interrupción del plazo para la prescripción, que siguiendo la equidad procesal de las partes, en los mismos términos del 146, que señala que la facultad de las autoridades fiscales para hacer efectivo el cobro de un adeudo, de una contribución, prescribe en el término de 5 años siguientes a aquel en que, bueno, diversos supuestos, entre ellos cuando debe haberse presentado la declaración respectiva, y que se interrumpe con cada gestión de cobro que se haya notificado al deudor. La misma situación ocurre con la solicitud de devolución. Es un saldo a favor, es un crédito fiscal a favor del contribuyente y el deudor es el fisco federal por la mecánica del impuesto que originó este saldo a favor o un pago de lo indebido, en su caso. Y atendiendo a esta mecánica y a esta equidad procesal, si el contribuyente presenta un trámite de devolución, pues se entenderá que se interrumpe esta prescripción. Sin embargo, insisto, el tema del desistimiento, si la consideración de la autoridad no se cumplió en tiempo y forma con el requerimiento o no se aportó la documentación solicitada, pues el desistimiento puede generar esa consecuencia de que no se va a cumplir la ficción jurídica de la prescripción, esta figura jurídica de la prescripción, y con ello, pues que pueda perder el derecho el contribuyente a solicitar la devolución.
También en el supuesto de incumplimiento de los requerimientos, bueno, ya lo observamos, que se puede tener por el del trámite, y de manera discrecional la autoridad puede ejercer facultades de comprobación a efecto de verificar la procedencia de dicho saldo a favor. Si dentro del procedimiento del procedimiento que señala el artículo 22, la autoridad ejerce facultades, pues también se suspenderá este procedimiento. Y este ejercicio de facultades pues, puede ser exclusivamente para verificar el origen de ese saldo a favor, el valor de actos o actividades que lo originaron, y solo deberá constreñirse al periodo y al valor de actos o actividades que generaron el saldo, y no puede ir más allá la autoridad. Y este ejercicio de facultades de comprobación es independiente de aquellas facultades que esté ejerciendo la autoridad fiscal al mismo contribuyente. Y en este caso, y es importante también denotar este tema, que es muy relevante, que la resolución que autorice la devolución sin el ejercicio de facultades de comprobación no constituye una resolución favorable al contribuyente, y quedan a salvo el ejercicio de facultades de la autoridad para comprobar que ese saldo a favor o esa devolución sea procedente. Y poniendo un ejemplo, si se solicitó la devolución de un impuesto en 2017, se autorizó y posteriormente la autoridad ejerce facultades de comprobación en 2020 y advierte que ese saldo a favor o que esa devolución fue indebida, lo que puede ocurrir en este caso es que la autoridad puede requerir al contribuyente que se devuelva ese saldo a favor con actualización y recargos, lo cual puede generar, claro, una contingencia al contribuyente. Y bueno, si la devolución de saldo a favor o pago de lo indebido se realiza fuera de los plazos señalados para tal efecto, pues también se van a causar intereses. Que el plazo señalado para tal efecto es el de 40 días, la regla general, con pues aquellos momentos en los que, derivado de un requerimiento, ya sea por los 3 requerimientos, por corrección de datos, por solicitud de información y documentación adicional, o el segundo requerimiento de información o documentación derivado de la documentación aportada en primer término, en esos, tanto desde la notificación del requerimiento hasta el momento en el que el contribuyente cumpla con el mismo, se entenderá que no forma parte de este término de 40 días. Y una vez que transcurra el término de 40 días en exceso, se puede generar a favor del contribuyente el pago de intereses, que pues es que sería también la figura homóloga para efectos de crédito fiscal de los recargos, que también en su caso determina la autoridad fiscal cuando está haciendo efectivo el cobro de un crédito. Los beneficios de la solicitud de saldo a favor de IVA. Pues bueno, el beneficio más relevante es que el proceso productivo del contribuyente no se ve incrementado en sus costos al generar este flujo de efectivo a partir de la autorización de las devoluciones que proceda. Pues genera mayor liquidez definitivamente al contribuyente, permitiendo inversión en activo fijo, pago de pasivos y el cumplimiento de otras obligaciones. También genera mayor circulación del capital y lo que genera a su vez mayor desarrollo de las actividades empresariales, así como mayor disposición de recursos. El pago proporcional y equitativo del impuesto respectivo es el que garantiza el efecto neutro en la actividad económica del contribuyente, que es el sujeto pasivo del impuesto. Cuando no se trata del consumidor final, que este consumidor final es el sujeto activo y que participa en el determinado proceso productivo. Al respecto, atinente al tema de devoluciones, y en especial devolución de IVA, bueno, derivado de las comités técnicos de normatividad de PRODECON, se aprobaron varios criterios sustantivos y jurisdiccionales, llamando criterios sustantivos aquellos criterios derivados del ejercicio de facultades sustantivas, propiamente dicho, de PRODECON, como son el servicio de asesoría, quejas y reclamaciones, hablando también del servicio que realiza la SACEN de análisis sistémico y estudios normativos, y en su caso también de consultas especializadas. Surgieron toda esta serie de criterios que tienen relación directa con la devolución del saldo a favor. Y también los criterios jurisdiccionales son aquellos criterios que derivan concretamente del servicio de representación legal, donde PRODECON actúa como abogado patrono gratuito de los contribuyentes, que se han generado también varios sentencias favorables
que pues tienen relación directa con este tipo de devolución de impuestos. En especial el criterio sustantivo, el 1 del 2020, señala que el saldo a favor, hablando de saldo a favor, señala que es ilegal que la autoridad tenga por desistir a la solicitud de devolución con el argumento de que el contribuyente está como no localizado en su domicilio fiscal, pues dicho supuesto no está previsto en el artículo 22, párrafo 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación. Ese es un criterio sustantivo relativamente reciente, que habla de varios supuestos, bueno, en especial un supuesto en concreto, donde la autoridad, observando casuística, claro, donde la autoridad tiene por decisión contribuyente por supuestos que no están previstos en la ley o por no cumplir con ciertos requisitos, como el hecho de que él esté como no localizado en su domicilio fiscal, hablando, claro, del caso de los proveedores, que en muchas situaciones vamos a ver en criterios adicionales, vamos a analizar más adelante, en muchas situaciones la autoridad fiscal pues niega el derecho a la devolución, el derecho subjetivo a la devolución a partir de incumplimiento de obligaciones a través de terceros, cuando las disposiciones fiscales solo previenen los requisitos tal cual los observamos, el que el impuesto, corresponda al valor de actos o actividades de los previstos en la ley del impuesto al valor agregado, que esté trasladado de manera expresa y por separado en el comprobante fiscal digital, que evidentemente exista un comprobante fiscal digital que ampare ese valor de acto o actividad, enajenación, uso o goce temporal de bienes o prestación de servicios, o en su caso, también tratándose de importación, pues el pedimento de importación propiamente, en el que se advierte el pago y la determinación del impuesto respectivo. También está el criterio jurisdiccional, el 4/2020, que habla de la devolución. En este caso, que es ilegal que el SAT desista la devolución. Tiene relación directa con el anterior. También, para no entrar ya a mayor análisis de este criterio, que están muy relacionados uno con el otro, analizamos el criterio sustantivo 11/2014, que fue emitido por la SACEN, la Subprocuraduría de Análisis Técnico y Estudios Normativos. Fue propuesto y aprobado en la sesión ordinaria de 2014, que habla de las devoluciones del saldo a favor del impuesto al valor agregado y sobre las conductas que tuvo la autoridad que no puede tener por existido el trámite del contribuyente ante cumplimientos parciales de requerimientos. Porque en muchos casos, inclusive tal cual ese supuesto no previene no está previsto en el artículo 22. El supuesto concreto por el cual la autoridad puede tener por decidido el contribuyente es cuando incumpla con el requerimiento, pero no habla de un incumplimiento parcial. Y hay que también observar en qué consistió ese incumplimiento parcial, porque como comentaba anteriormente, si el contribuyente atendió cada uno de los puntos de requerimiento por parte de la autoridad, e inclusive en algunos puntos señaló que no puede aportar cierta documentación porque o no está obligado a contar con esa documentación concreta o no la tiene a su alcance o justifica por qué no puede aportarla, se entendería que lejos de tener un desinterés en el procedimiento de devolución, aportó toda la documentación e inclusive está obligada la autoridad a analizar el fondo de la procedencia con toda la documentación caudal probatorio aportado por el contribuyente en este trámite, en esta solicitud. También el criterio jurisdiccional 40/2020 habla de la devolución cuando la autoridad hacendaria se encuentra obligada a resolver la solicitud de pago de lo indebido presentada por el contribuyente y no tenerlo por desistido con base en errores de precisión de conceptos de la propia autoridad. Si de la información y documentación exhibida se advierte la existencia de cantidades a favor. En este caso también fue una situación derivada de la solicitud de pago en lo indebido, cuando si bien había errores de precisión de conceptos por la propia autoridad, inclusive no era una situación atribuible al propio contribuyente. El criterio jurisdiccional 50/2019 habla del IVA que resulta procedente de su devolución, aun cuando no se exhiba el contrato de compraventa protocolizado ante el notario público del inmueble cuya adquisición generó su acreditamiento. Pues este es un requisito que es propiamente exigido por las disposiciones civiles, no es un requisito que prevengan las disposiciones fiscales para efectos del acreditamiento o procedencia de un trámite de devolución,
y en este sentido, el criterio jurisdiccional partió del análisis realizado por el órgano jurisdiccional en el sentido de que no es un requisito que prevengan las expulsiones fiscales. También el criterio jurisdiccional que habla del IVA, que es ilegal el rechazo de su acreditamiento por un error mecanográfico al asentar el RFC. Cuando la persona a favor de quien se expide el comprobante fiscal respectivo, pues bueno, se advierte, a lo mejor con otros elementos, que el valor de acto de actividad sí fue efectivamente, pues tanto el valor de acto de actividad que generó el saldo a favor, hablando de acreditamiento o el impuesto trasladado, sí fue efectivamente realizado por el contribuyente que está solicitando el saldo a favor, ya sea que lo realice o que reciba ese valor de acto de actividad, esa enajenación o prestación de servicios, entre otros, uso o goce temporal de bienes. El criterio jurisdiccional 59/2017 habla de la devolución del saldo a favor cuando a juicio del órgano jurisdiccional resulta procedente cuando se demuestra que el IVA acreditable fue efectivamente pagado en el mes de que se trate, independientemente del que el comprobante fiscal se haya emitido con posterioridad. Es lo que hemos comentado anteriormente, que sin importar cuándo se haya emitido el comprobante fiscal digital, pues tenemos la posibilidad de que este impuesto se acredite hasta el momento en que fue efectivamente pagado, el valor de ese comprobante, porque está en la situación, y como comentaba en el ejemplo, de una persona, un contribuyente que pues bueno, realiza ciertas operaciones a crédito, que vende ciertos productos a crédito, o también que adquiere productos a crédito, y que esa posibilidad de pagar a crédito, ese impuesto que le trasladan, pues puede también ser... no puede ser acreditable hasta el momento en el que pues, es efectivamente pagado. Y en ese caso, independientemente de la fecha del comprobante fiscal digital, la realidad es que el contribuyente solo sí puede acreditar ese valor de acto de actividad hasta el momento en que realiza el pago de la contraprestación a entera satisfacción del acreedor, que inclusive en muchos casos puede ser el pago en especie. También puede ser el pago derivado de a lo mejor una subrogación de la deuda o inclusive de aportación al capital social de una empresa. En muchas ocasiones, y bueno, lo hemos visto también en la delegación Oaxaca en acuerdos conclusivos, hay contribuyentes, hemos tenido casos de contribuyentes que tienen un adeudo con cierto... con cierto proveedor, y ese adeudo lo trasladan a otro acreedor, y ese valor de actos o actividades que originó el adeudo se puede enterar como satisfecho al interés del acreedor al momento en el que subroga esa obligación a un tercero, que también está la posibilidad de cumplir con una obligación a través de un tercero, como el caso más sencillo y más simple es en aquellos pagos realizados del valor de actos o actividades a través de tarjeta de crédito, porque al final de cuentas es la institución financiera de esa tarjeta de crédito quien va a pagar al contribuyente que está ofreciendo o está enajenando el bien, y no propiamente quien está realizando la compra. En este caso, llamando esta figura de pago a cuenta de terceros, pues también se puede generar esa obligación. En este caso, pues, sí puede ser inmediato, pero si no se paga de inmediato y si se paga a crédito, hasta el momento en el que se cumpla con el pago total del valor de ese comprobante fiscal, junto con los intereses que en su caso se hubieran estipulado, o en algunos casos también está el pago de sin intereses, pero una vez que ese valor del comprobante fiscal con los accesorios que lo conformen esté totalmente cubierto, se puede considerar que ese valor de acto de actividad puede ser acreditable para efectos del impuesto al valor agregado y cumplir con el requisito que piden las disposiciones para tal efecto. También está el tema del pago de lo indebido, que procede en favor del agente aduanal cuando la resolución determinante de la que derivó su responsabilidad solidaria se anule, aun y cuando el juicio contencioso administrativo haya sido promovido por el importador. Bueno, esto es un caso muy particular donde, pues bueno, el agente aduanal, hay que recordar que tiene un tema de responsabilidad solidaria en las importaciones. Cuando
aquí tratándose del pago de lo indebido, cuando la resolución determinante de la que derivó esta responsabilidad solidaria, que puede ser una resolución determinante en la que se, valga la redundancia, determina la situación fiscal en materia de comercio exterior a un determinado contribuyente, a lo mejor al importador, se anula, derivado de un juicio contencioso administrativo, pues este responsable solidario pues ya no tendría esa obligación, ¿no? Atendiendo a la máxima jurídica que reza que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, o inclusive el que nadie, en este caso por la responsabilidad solidaria, deriva de un acto principal que es la resolución determinada o notificada al importador. Pues bueno, es evidente que esta responsabilidad solidaria pues ya no debería tener algún efecto, sobre todo porque la nulidad aplica tanto para el acto primigenio como para los que derivan del mismo. Y la nada produce, también reza la máxima jurídica. También tenemos el criterio sustantivo 2-2014, que habla del análisis, un análisis sistémico que realizó la SACEN para evitar incurrir en prácticas administrativas lesivas. Ese sí me permito leerlo. Bueno, aquí tengo el texto completo, no viene en la presentación, pero me permitiría leerlo, respecto de varios temas relevantes que tienen relación directa con algunas actuaciones que se observaron en este ejercicio, que se consideran que fueron en su momento pues lesivas de los derechos fundamentales o malas prácticas que pueden impedir sin ninguna justificación legal el que se obtenga el saldo a favor solicitado en devolución cuando se tiene el derecho, en su caso, de recibirlo. En este caso, el criterio reza de la siguiente manera: para efectos de proceder a la devolución de las cantidades que procedan determinadas a favor de los contribuyentes, especialmente tratándose del IVA, las autoridades fiscales, a fin de facilitar su derecho a la devolución, deben adoptar las siguientes prácticas administrativas. Como inciso primero, dar a conocer a los contribuyentes las razones por las cuales niegan o tienen por desistir a la devolución solicitada. Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 134 del Código Fiscal de la Federación. En la fracción segunda, requerir únicamente aquella información y documentación que verse sobre la materia específica del trámite de devolución. Fracción tercera, establecer con claridad las inconsistencias que deben solventarse desde el primer requerimiento de información y documentación, absteniéndose de formular un segundo requerimiento que no verse sobre la documentación e información originalmente solicitada que retrase la devolución. El punto cuarto, no requerir información o documentación que ya obra en su poder. Eso, pues bueno, es un tema inclusive de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Fracción quinta, evitar imponerles la carga de acreditar materialmente la existencia y realización de las operaciones que originan el saldo a favor, pues dicho requerimiento es propio del ejercicio de facultades de comprobación no aplicables al trámite de devolución. Y sexto, respetar los plazos legales para la devolución, así como formular los requerimientos de información y documentación. Por lo tanto, las autoridades fiscales deben evitar prácticas administrativas lesivas, a través de las cuales formulen requerimientos excesivos o inconducentes, cuyo único objeto sea retrasar o negar la devolución del impuesto al valor agregado solicitado por los contribuyentes, además de que respetarán el derecho de que estos tienen de recuperar los saldos a favor, tal y como lo establecen los artículos 22 del Código Fiscal y segundo, fracción segunda de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En este caso, pues advertimos varias situaciones que, bueno, que también pues se observaron por parte de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico en este análisis respecto a las prácticas administrativas lesivas que en su momento se observaron de las autoridades fiscales, entre ellos los requerimientos excesivos o requerimientos que no tienen relación alguna con el fondo de la devolución. Inclusive están requiriendo documentación e información que son propias del procedimiento de fiscalización, que bueno, el propio artículo 22, el propio Código Fiscal establece expresamente esa posibilidad de ejercer facultades de comprobación. Si así lo estima la autoridad, lo puede ejercer de manera discrecional, pero no es admisible, y sobre todo por el tiempo tan breve dentro del procedimiento de solicitud de devolución de saldos a favor o pago de lo indebido, que la autoridad quiera requerir documentación e información
que pudiera considerarse complicado para el contribuyente aportar en ese breve término de 20 días o 10 días, tratándose el primero o segundo requerimiento, y con ello pues dilatar o inclusive pues prácticamente impedir que el contribuyente pueda cumplir en tiempo y forma con lo solicitado. Y ello generaría una afectación de no poder recuperar el saldo a favor del impuesto que le corresponde o el derecho subjetivo que está debidamente acreditado, y con ello, pues, evidentemente, en el tema de IVA, afectar la operatividad o el flujo de efectivo de la empresa. Ahora vamos a observar algunos criterios relacionados con incumplimiento de obligaciones a cargo de terceros. El 13-2015, que es un criterio sustantivo de la Subprocuraduría de Protección de los Derechos del Contribuyente, que es la Subprocuraduría encargada del área de quejas y reclamaciones, de este servicio sustantivo gratuito de PRODECON, habla de que el impuesto al valor agregado, la autoridad fiscal no debe negar su devolución porque el proveedor del contribuyente está como no localizado o porque no enteró el gravamen trasladado. Bueno, este tema, esta subprocuraduría habló en este criterio sustantivo, se planteó el que no se le puede exigir o negar al contribuyente este derecho por una obligación que no es atribuible al propio contribuyente, sino a un tercero, que es propiamente quien debe enterar el impuesto que le trasladaron al fisco federal. No puede supeditarse que el acreditamiento o la procedencia del IVA por el cual está solicitando la devolución esté supeditado a una obligación que pues, no es propia del contribuyente. De igual manera, el criterio jurisdiccional 58-2019 habla de IVA, que es ilegal la negativa de devolución de saldo a favor, argumentando que el proveedor no enteró al fisco federal el impuesto correspondiente, pues ese supuesto no puede restarle eficacia a los comprobantes fiscales. Es la misma situación advertida similar al criterio anterior. Sin embargo, está relacionado también con los requisitos que deben cumplirse para efectos del acreditamiento del impuesto, y si la legislación no previene expresamente este requisito, pues definitivamente no se puede exigir al contribuyente para efectos de acreditar la procedencia del saldo a favor que corresponda. Bueno, sería todo de mi parte. Si gustan, creo que vamos a proceder a la etapa de preguntas y respuestas, y con todo gusto pues atenderemos cualquier planteamiento, ya sea en el chat o si gustan activar sus micrófonos. Dulce, buenas tardes. Dulce, estás en la línea. Sí tienes el micrófono abierto, ¿verdad? Sí, bueno, pues agradecer la presencia aquí del licenciado en tan excelente presentación, y por supuesto que sí tenemos dos preguntas. Una es de Sergio Méndez. ¿El precio del producto final debe incluir el IVA? Porque muchas personas te preguntan, si quieres factura, es masiva. No, realmente no se debe incluir el valor el IVA. Como su nombre lo señala, es un valor agregado que debe precisarse de manera separada y de manera específica en el comprobante fiscal. No debe estar incluido en el precio, que bueno, temas derivado de las reformas también de la ley de impuesto al valor agregado, y en temas también de prestación de servicios o enajenación de bienes a través de plataformas digitales, pues está la posibilidad de que en el comprobante fiscal se señale la leyenda que el precio incluye el IVA. Sin embargo, se debe señalar o que lo incluye o de manera precisa o de manera concreta y separada en el propio comprobante fiscal digital. No puede estar incluido en el valor, sobre todo porque, como lo comentamos, no es un impuesto que deba repercutir o deba absorber el intermediario o el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sino al final de cuentas el sujeto activo, que es el consumidor final. Todo este proceso o este procedimiento de acreditamiento lo que busca es que tenga ese efecto neutro,
Así que cualquier valor de actos o actividades, atendiendo la tasa respectiva, se debe realizar el traslado del impuesto de manera concreta, de manera expresa y separada al valor del producto enajenado o del bien o del uso o goce temporal del servicio. Así que no debe estar considerado en el valor del bien. Bien, perfecto. Florecita Rodríguez nos pregunta que si actualmente tiene conocimiento la PRODECON de que la autoridad no está resolviendo en el plazo normativo. Bueno, hay ciertos casos particulares donde, bueno, y si tiene un supuesto donde la autoridad no está resolviendo dentro de los términos, ya sea el término de 40 días, término general, o ese término con las interrupciones derivados de todos los requerimientos, el primer, segundo requerimiento, puede acercarse con nosotros para apoyarla a través del área de quejas y reclamaciones para presentar este servicio gratuito donde se le solicita a la autoridad que dé respuesta, sobre todo si ya se excedió del término en breve tiempo, para resolver el fondo de la procedencia de la devolución, o en su caso precise si es que existe algún tema por el cual no le vayan a devolver de manera total, o que exista una devolución parcial o una negativa, que fundamente y motive las razones de esa negativa. En esos casos, lo que se busca en nosotros como, en este caso PRODECON, como una ombudsperson que busca siempre el apoyar a los contribuyentes, defender sus derechos tributarios, puede acercarse con nosotros la apoyaremos para requerir a la autoridad a través de este servicio gratuito, servicio totalmente ágil, porque la autoridad tiene breve término para contestar, pues presenta la solicitud, nosotros elaboramos el acuerdo de admisión, requerimos el informe de la autoridad en un término de 3 días puede dar una respuesta al mismo, se le puede buscar agilizar este procedimiento. Lo invitaría a que se acerque. La obligación de la autoridad pues viene prevista en el Código Fiscal y sí debe respetar estos términos para generar esa certeza jurídica al contribuyente y sobre todo también para evitar una afectación económica por temas en especial de IVA que no le permita realizar sus operaciones primordiales, no permita con esta a lo mejor distorsión del flujo de efectivo poder realizar compras, poder realizar su actividad de manera cotidiana y que le puedan generar gastos adicionales contingentes que le puedan deparar una afectación económica, como solicitar préstamos o solicitar cualquier crédito que le pueda deparar en gastos adicionales no previstos. La recomendación sería acercarse con nosotros atendiendo cada caso particular y nosotros apoyarlo en el área de quejas y reclamaciones de la Delegación Oaxaca para buscar que se le dé respuesta a este trámite de devolución. Que también hay que recordar que, pese a que existe la regla de carácter temporal, la 13.3 de la primera resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal, donde se vieron suspendidos varios actos y procedimientos realizados por y ante el SAT, la devolución no forma parte de esos actos, no hubo suspensión y sobre todo por el tema de la actividad primordial de recaudación. Así que si hay una situación o si tiene algunos contribuyentes nos han llamado a la delegación que tienen esa creencia de que también se suspendió por motivo de la contingencia sanitaria, no es el caso. Y nosotros podemos apoyarlos para buscar que se le dé respuesta a ese trámite de devolución. Gracias. Me preguntan también qué importancia le dan los magistrados a los criterios que emite la PRODECON en caso de juicios contenciosos administrativos federales. Ok, bueno, aquí él deriva, evidentemente, atento a cada magistrado, tiene una postura diversa, criterios que pueden ser totalmente diversos, incluso en la misma sala, y lo hemos visto también aquí en la sala regional del sureste, que respecto de un mismo tópico se pueden tener distintos criterios, pero la realidad es que en la mayoría de los casos, o la experiencia en el área de representación legal aquí en la Delegación Oaxaca, sí se ha tomado en consideración estos criterios y sobre todo criterios orientadores para el
que le dan peso a la demanda de la opinión técnica o la opinión concreta del ombudsperson fiscal en alguna situación que pueda ser aplicable al litigio. Y bueno, en especial hemos visto aquí en la delegación que buena aceptación, o que varios de los magistrados, los magistrados de la sala, nos han dado un valor indiciario, en algunos casos pleno, a sus criterios. Sí se toman en consideración y claro que apoyan a dar a tomar en consideración para la resolución definitiva del litigio. Ok. Rodolfo Rodríguez nos pregunta, para la devolución del pago de lo indebido de una persona que no realiza ningún tipo de actividad económica, ¿solo necesita tramitar la firma electrónica para solicitar la devolución o también la clave? Devolución de pago de lo indebido sin ninguna actividad económica, entonces, ¿será asalariado el contribuyente, perdón? Rodolfo Rodríguez, se supone que debe tener asalariado, no causa IVA. Sí, no sería el caso, pero sería, o sea, el que realiza actividades mixtas y que no tenía, que tenía a lo mejor en el periodo valor de actos o actividades que están exentos o a tasa, me imagino que puede ser el caso. No tuve, o tuvo valor de actos o actividades exentos o un objeto, y que a lo mejor sí pagó IVA, estando, bueno, que sí el trasladó el impuesto, pero no tiene IVA acreditable. Probablemente, no sé si ese sea el planteamiento, pero bueno, para efectos de la presentación de la solicitud de devolución en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria, sí se requiere, sobre todo para la devolución a través del FED o el formato electrónico de devolución, de la firma electrónica. Sí, es correcto. Inclusive, bueno, es una noticia reciente, también en caso de pues por este tema de la contingencia sanitaria, que realmente fue un tema sin precedentes en México a nivel mundial. También se está habilitando, bueno, se va a habilitar en algunos días una plataforma del Servicio de Administración Tributaria para aquellos contribuyentes que tengan el problema o la contingencia de que su firma electrónica no se encuentre vigente, para generar una nueva firma electrónica, renovarla, o inclusive, bueno, ya también la renovación cuando está activa, desde hace varios años está la posibilidad, pero en este caso cuando la renovación de la firma electrónica, cuando ya se encuentra caducada, se va a aplicar o se va a implementar ese nuevo aplicativo a partir de la próxima semana, y pues también eso va a apoyar a que la mayoría de los contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, o en caso de solicitudes de devolución, pues también a poder solicitarlas en mayor contratiempo, porque bueno, sabemos que por esta contingencia se han reducido la cantidad de citas de las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente, pues para evitar el que muchas personas estén concentradas en un mismo lugar y evitar el contagio. Así que, si es en cuanto a los requisitos, que creo que por ahí va la pregunta de si se requiere la firma electrónica, si en tema de devolución de IVA, sí se requiere. Sí, se requiere. Y cumplir con los requisitos, entre ellos el anexo 7 y 7. ¿Sí? ¿Perdón? Buenas tardes. Catalina Reyes nos pregunta que en enero del 2020 tiene saldo a favor de IVA. En diciembre del 19 tiene IVA a pagar. ¿Qué me sugiere realizar la compensación? ¿Ya procede en 2020? ¿Tiene un IVA acreditable? ¿Tiene un saldo a favor y lo quiere compensar? Sí, pero lo tuvo en enero de 2020. Pero en diciembre del 19 tuvo a pagar, iba a pagar. Bueno, la compensación, en este caso, bueno, no se puede aplicar de manera retroactiva, pero sí se puede aplicar para futuros, en caso de que vuelva a contar con algún saldo a cargo y contra el mismo impuesto, porque hay que recordar que la compensación universal al día de hoy ya no es aplicable, y solo se puede, ese saldo a favor se puede compensar con el mismo impuesto, en este caso con el impuesto al valor agregado, y sí tendría que o solicitar la devolución o compensarlo cuando esté en posibilidad de acreditarlo,
perdón, de compensarlo, pues hacerlo de esa manera. Pero sí, en este caso, por ser meses de manera previa, pues habría que ver si no presentó la obligación. Perdón, aquí hay otra pregunta. Bueno, ahorita lo verificamos. Si no tenía esa obligación, perdón, si no tenía el impuesto a cargo previo al momento en que se realizó se obtuvo el saldo a favor. El saldo a favor solo se aplica o se puede compensar en lo sucesivo. En los subsecuentes. En los subsecuentes, teniendo la posibilidad de compensarlo. Si no, pues está la opción de solicitar la devolución. Raúl Ramírez nos pregunta, va a ser un trámite de devolución de IVA. En caso de que se requiera del apoyo de la PRODECON, en estos tiempos, ¿sí está ofreciendo atención a los contribuyentes? ¿Y qué tan cierto es que se pretende quitar la delegación de PRODECON de Oaxaca? Bueno, aquí dos temas. El primer tema, nosotros no hemos dejado de elaborar desde que inició la contingencia. Hemos privilegiado los servicios a distancia a través de nuestras redes sociales, a través bueno, en el caso de redes sociales, la aplicación móvil, nuestro correo electrónico que es delegacionoaxaca@prodecon.gov.mx, todo con minúsculas y sin acentos, o mi correo personal también, armando.gonzález, con la misma terminación, inclusive vía telefónica. Nosotros, a raíz del Acuerdo General del 2020, emitido por el titular en funciones, se buscó privilegiar este tipo de servicios. Las oficinas de la delegación están cerradas, no tenemos atención de manera presencial. Sin embargo, los servicios se van ofreciendo con toda normalidad a través de estas vías remotas, sin ningún problema. Lo hemos estado haciendo con mucho éxito en la delegación, ya que inclusive utilizamos como esta herramienta, por ejemplo, el Zoom, para tener contacto en tiempo real con los contribuyentes, guiarlos paso por paso en la presentación de sus declaraciones, presentar avisos, solicitudes de devolución. Hemos tenido muy buena aceptación de los contribuyentes. Algunos, bueno, tenían en un inicio a lo mejor no se veía mucho la predisposición de estos medios, pero gradualmente hemos tenido este acercamiento a los contribuyentes, tenemos estos días de contacto y sin ningún problema hemos prestado los servicios con normalidad. Para nosotros los términos han continuado sin mayor contratiempo, seguimos notificando a las autoridades los informes de queja, los acuerdos de admisión, los acuerdos de trámite, los informes siguen llegando en tiempo y forma vía remota y estamos realizando nuestros servicios con toda normalidad de todas las áreas sustantivas. Bueno, hay que señalar que representación legal, pues los tribunales se encuentran actualmente, en especial el Tribunal Administrativo y los colegiados y los juzgados de distrito, en suspensión de plazos. Sin embargo, también estamos privilegiando en aquellos casos que proceda la presentación del recurso administrativo de revocación ante las autoridades administrativas, en este caso contra el Servicio de Administración Tributaria, porque se puede realizar de manera remota vía buzón tributario. Por lo que respecta al tema de la permanencia de la delegación Oaxaca, bueno, es una situación que derivó del tema de recorte presupuestal. No tenemos la certeza de qué delegaciones pudieran sufrir esta situación. Pues bueno, es un tema ya atinente a temas económicos del presupuesto que van a poder, en el comunicado que emitió el titular en funciones, pues sí se señaló esta situación que probablemente 16 delegaciones pudieran dejar de operar o puedan cerrar por este tema, que sí es un recorte pues relevante al presupuesto de PRODECON y que evidentemente no está la situación latente. No tenemos al día de hoy la certeza de que pudiera ser la delegación Oaxaca, no se sabe qué delegaciones pudieran ser, pero evidentemente el tema de económico sí puede afectar la operatividad de estas delegaciones. Lo que se busca también es continuar, por supuesto, con la delegación, a lo mejor no de manera pues física, puede ser un tema de que no en estas oficinas, podemos ver cualquier opción, pero la intención y
siempre el compromiso de PRODECON es ser el aliado de los contribuyentes, y el hecho de que inclusive exista este recorte presupuestal, pues no impedir el que se puedan seguir prestando los servicios, que sí sería un poco complicado si se cambia la sede o inclusive que ya no se encuentra en el estado, pero son situaciones que todavía no se han presentado, que podrían surgir de manera gradual por este recorte presupuestal, desgraciadamente, pero que, bueno, nosotros, la institución como tal continuaría, pero en la delegación Oaxaca, pues bueno, es incierto este tema de que la delegación continúe pues en las oficinas actuales o de manera física, que puede ser también el tema de que exista de manera virtual, pero bueno, es un tema que está todavía pendiente, que bueno, hemos recibido gran apoyo de muchas instituciones, en especial también de las cámaras, inclusive de Canaco, Coparmex, Canacope, el Colegio de Contadores. Hemos tenido muy buen apoyo en redes sociales, sobre todo en varios comunicados, y pues lo que se busca y esperemos es que se tome en consideración el tema de que el PRODECON pues es una institución que se encuentra en los supuestos de sección del decreto por el cual se establecen estas restricciones de las partidas 2000 y 3000, en especial porque presta servicios de protección de derechos humanos, en este caso derechos de los contribuyentes en materia tributaria. Es incierto, realmente pues esperemos que no sea así, pero bueno, todavía no tenemos una noticia, una situación ya definida respecto a la delegación Oaxaca. Ok, les preguntan ya por la última pregunta que vamos a hacer. Para recibir el apoyo del por qué no ha resuelto en los plazos señalados por la autoridad sobre la devolución, ¿a qué correo o teléfono se puede comunicar? Ah, sí, claro. Al correo de la delegación es delegación Oaxaca, con minúsculas, sin acentos, @prodecon.gov.mx. También puede ser en el correo electrónico armando.gonzález, también con minúsculas, sin acentos, ZZ González, @prodecon.gov.mx. Nuestros teléfonos son el 951, el 501-2213, extensiones 6501, bueno, todas las extensiones inician con el número 65, terminan 01, 05, 06, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Podemos atenderlo por ambas vías, inclusive para el tema del formato de queja, lo podemos enviar también, le apoyamos a muchos contribuyentes a requisitarlo, se envía vía electrónica, al correo electrónico que nos señale, con los datos necesarios para elaborar el formato oficial de la solicitud de queja, y pues en su caso estaremos recibiendo también de manera electrónica la solicitud firmada por el contribuyente o representante legal, con copia de la identificación oficial, también de manera digitalizada, y tratándose de persona moral, pues con el instrumento notarial digitalizado que acredite la personalidad y aquellas pruebas que estime pertinentes, o en su caso el asesor se estaría comunicando para tener los mayores elementos posibles para enfocar la queja a la pretensión que se busca. Ok, muchas gracias. Bueno, pues fue una excelente exposición. Por aquí tengo en línea a mi presidente de Canaco, Salina Cruz, que es bien importante y me gustaría que lo saludara. Jesús, si puedes, por favor, saludar aquí y pues ahora sí dar tu punto de vista con respecto a esta reunión. Jesús Álvarez. No te escuchamos. Es que el internet está fallando, Dulce. Sí, eso es lo que creo. Bueno, pues no me queda más que darte la palabra, Octavio de la Torre. Muchas gracias. Pues Dulce, como siempre, me gusta, qué gusto verlos, qué gusto verte.
Tengo muy buenos recuerdos de Oaxaca. Esperemos estar pronto por allá y pasarla con ustedes. Que se restablezca la normalidad. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, pues agradecerles haber hecho el esfuerzo para continuar con estas jornadas de los derechos de los contribuyentes. A nuestro delegado, excelente presentación. Esperamos verte también de manera personal. De verdad, una magnífica presentación la que llevaste a cabo. Quisiera agregar al comentario que nos hiciste que efectivamente la Confederación está muy atenta, no nada más del tema de la reducción del presupuesto, que fue uno de los puntos que tratamos en la reunión que tuvimos con el secretario de Hacienda y Crédito Público, en donde se le preguntó respecto a ese anuncio de reducción del presupuesto a esta Procuraduría que es fundamental para respetar los derechos del contribuyente, sino también estamos nosotros muy pendientes de la designación del titular. Identificamos que en los antecedentes y el currículum de la terna que se propuso pudiera existir alguna situación respecto a lo que establece la ley, de manera específica en cuanto a la experiencia y los cargos que han ocupado. Estamos pendientes en cuanto al resultado y en su momento tendremos las reuniones con la Comisión Permanente para externar nuestro punto de vista. Pues no me queda más que agradecerles a todos y nos vemos ahora en Chiapas, ¿no, Dulce? Sigue Chiapas, nos vamos a ver por allá con nuestros amigos del sur y pues a todos les agradecemos de verdad que hayan participado. Sigue Chiapas mañana, van a platicarnos de cancelación de sellos, una plática muy interesante y pues bueno, delegado, no nos queda más que agradecerle nuevamente y a todos los que están aquí, presidentes en el estado de Oaxaca, de las cámaras, consejeros, el equipo del comité y sobre todo a todos los síndicos. Creo que hay algo que distingue a esta Coordinación Nacional de Síndicos y es algo muy simple, que todos lo hacemos en equipo y eso hace una gran diferencia. Lo que nos distingue en los resultados es que todos trabajamos en equipo. Que tenga excelente día y nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego, Dulce. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, Octavio. Gracias.